En esta ocasión vamos a tratar de literatura española actual. En el programa anterior iniciamos una entrevista con la escritora Almudena Grandes, sin duda una de las escritoras más importantes y leídas tanto en España como en Latinoamérica. Ofrecemos a continuación la segunda parte de esa entrevista, una conversación amistosa entre el catedrático de Lengua Española de la UNED, profesor Romera Castillo, y la escritora Almudena Grandes. En la primera parte se habló de los inicios de Almudena Grandes como narradora, la pasión por la lectura, los temas que aparecen en sus novelas y cómo los aborda, la estructura que crea para ofrecer al lector una historia nueva. Hablamos ahora del compromiso social de la escritora como mujer y como ciudadana de su tiempo. Almudena Grandes es una escritora que siempre ha manifestado de manera clara su visión de la sociedad y su posición ante la realidad que le ha tocado vivir. Yo como lector siempre miro a ver este libro cómo está estructurado, porque es verdad que te sirve a ti también para buscar un ritmo de lectura o de buscar en cada capítulo algo que suceda o algo que pueda interesar. Sí, es así. Y la estructura muy ligada al contenido. Es decir, claro, tiene que ir ligada al contenido. Para ti siempre se ha dicho que eres una mujer muy comprometida. Sí. Pero comprometida en varios niveles, ¿no? Sí. Pero sobre todo dos. Uno con la vida cotidiana y sobre todo el papel también de la mujer y otro políticamente. Sí. Bueno, de todas maneras a mí, respecto a la palabra comprometido, me gustaría hacer una precisión. Sí, porque tiene matices, Sí, ¿verdad? A ver, porque yo creo que es que la escritura en sí mismo implica el compromiso, con lo cual todos los escritores son comprometidos. Yo sé que el marxismo no se lleva. Por ausencia. Sí. Yo sé que el marxismo no se lleva nada, pero cuando George Lucas decía que una obra literaria no tiene que ver con la política necesariamente, que eso es una elección del autor, pero que siempre tiene que ver con la ideología, porque una obra literaria es una toma de posición ideológica frente a la realidad, tenía toda la razón. Entonces realmente los escritores comprometidos, lo que llamamos escritores comprometidos... ¿Qué pasó ese barbete, verdad? Porque realmente era la generación del realismo, que era aquello frente a la dictadura, pues era los que tenía un sentido, claro. Pero hoy en día la palabra comprometido quiere... Hombre, ahora somos los abajo firmantes, ¿no? O sea, los que vamos a manifestarnos en las mareas y firmamos manifiestos. Pero en realidad nosotros no somos los comprometidos, somos los que asumimos en público el compromiso. Los que escriben sobre... pajaritos, como decía Neruda en aquel poema tan bonito, te explico algunas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, los que escriben sobre la naturaleza y sobre tal, esos también son escritores comprometidos, con una visión determinada de la realidad. No están menos comprometidos que los que reconocen ese compromiso en voz alta. Pero yo, es verdad que como tengo esa concepción de la literatura tan populachera, a mí me gusta mucho la chusma, yo siempre voy con la chusma. A mí me gusta más la chusma que la nobleza del papel cuché, desde luego. Entonces, como tengo esa vena chusmera y populachera, no, a ver, yo creo que ahora ya vivimos tiempos en los que los intelectuales no interesamos al poder, o sea, no, por mucho que se hable de esto y por mucho que te pidan firmas para cosas y tal, hace un siglo los intelectuales tenían la capacidad de presionar de verdad a los gobiernos, ¿no? Sí. Ahora, como muy bien me dijo a mí Vázquez Montalbán una vez, la relación entre la política y la literatura es fotogénica. Es decir, a los políticos les encanta hacerse fotos con escritores, pero no les hacen ni caso. O sea, te haces la foto y ya están tan contentos y ya te vas, ¿no? Es la ¿no? pose nada más, ¿no? Incluso algún político que parece que no lea mucho salió con la foto con habitaciones separadas. Bueno, no me recuerdes eso. No, cómo ardió el teléfono de mi casa, que el fin de semana, cuando Aznar fue a su investidura, me parece, a una sesión importante con un libro de Luis. Bueno, como dijo Luis en aquella ocasión, y Julián Mazares dijo también en otra ocasión, uno nunca es responsable de sus lectores. Pero aparte de eso, te diré que yo creo que, en realidad, los intelectuales ya no tenemos peso real en el poder. Lo que sí tenemos es la posibilidad de hacer ruido. Digamos, tenemos la posibilidad de hacer de portavoces de la sociedad civil. Y esa es la posición que a mí me interesa. Yo estoy en contra de los intelectuales que señalan con el dedo, porque yo creo que no hay que decirle a la gente lo que la gente tiene que pensar, porque la gente ya es capaz de pensar por sí misma, ¿no? No se trata de señalar un camino y decir por aquí sí, por aquí no, ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso no. Pero cuando hay una movilización con la que yo me identifico,
como yo tengo acceso a los medios y como escribo columnas de opinión y eso, yo me pongo al servicio de esa movilización. Y hasta ahí llega mi compromiso. Luego es verdad que en mi obra literaria esa actitud aflora y se manifiesta también en la escritura de los libros. Y sobre todo, y ya entramos en este terreno de los episodios de una guerra interminable. Ahí sí que ya desde luego está, no solamente por el tema, ¿no? Sí. Sino que está claramente volcada tu modo de ver esa realidad, qué tan interesante es. Empecemos primero, si te parece. ¿Cuántos libros o entregas van a componer estos episodios de esa guerra interminable? 6. Y van publicados 3, ¿no, Almudena? 3. Me faltan 3. La idea desde el principio es recorrer 25 años de la posguerra española, desde el año 39, cuando acaba la guerra, hasta el año 64, que fue un año muy importante para el régimen porque él publicitó a bombo y platillo los 25 años de paz, pero que yo creo que además a mediados de los años 60 fueron fundamentales para lo que pasó después, porque realmente fue cuando España dejó de estar aislada, ¿no? Por los emigrantes, por los turistas. Entonces mi idea es esa, contar esos 25 años de historia de España desde un punto de vista determinado, que es desde el punto de vista de los resistentes, es decir, desde el punto de vista de la gente que dijo que no, de la gente que no se rindió, de la gente que intentó seguir luchando a pesar de todo, que se opuso a la evidencia y que intentó luchar hasta el final. Esa es la idea, por eso se llama Episodios de una guerra interminable. Y esos episodios que tú misma, como tú misma reconoces, tienen ese antecedente, hombre, o esa imagen en los episodios nacionales de Galdós. Pero ni que decir tiene que no tienen nada, bueno, tienen que ver, pero no tienen nada que ver, primero por la historia que se cuenta. Claro. Y segundo también de la perspectiva. Porque mientras Galdós iba a lo heroico... Galdós podía, a mí me habría encantado. A mí me habría encantado ir a lo heroico. Tú vas a lo heroico de la vida a lo heroico cotidiana. Pequeñito. Galdós iba a lo heroico grande. Pero a la resistencia personal, que yo creo que son personajes, la verdad que los personajes sí muchas son veces heroicos. Muy heroicos. Sí. Claro, son heroicos, pero son héroes distintos. A ver, yo cuando me di cuenta de que tenía material... Porque como estoy enganchada a la historia contemporánea de España, había encontrado muchas historias con las que no sabía qué hacer, pero que tenían novelas detrás. Cuando me di cuenta que tenía material para hacer esta serie, yo como tengo siempre presente a Galdós, porque quizás es el escritor más importante para mí, primero como lectora y luego como escritora, yo siempre le tengo presente, pues me di cuenta de que realmente el modelo que él había creado era perfectamente transitable, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que Galdós escribe crónicas de acontecimientos heroicos, pero es tan moderno, aunque este maldito país le siga considerando antiguo, es tan moderno que él no hace novela histórica. Él crea una ficción de personajes anónimos y mete a los grandes nombres de la historia de secundarios y de refilón. O sea, en los episodios de Galdós sale Godoy, sale Fernando VII, sale Isabel II, sale... Pero nunca son los protagonistas, ni los que centran la narración, ni los que cuentan la historia. Los que cuentan la historia son españoles anónimos, ¿no? Entonces, ese formato me di cuenta de que era perfectamente transitable para mí, porque en realidad lo que hace él es, digamos, usar un hecho histórico como marco. Es como un tapiz, ¿no? El marco es el hecho histórico y dentro hay un tapiz de ficción con algunas hebras, ¿no?, que interactúan con las demás, que son personajes reales. Además me di cuenta de que tampoco es una idea original, porque Max Aub lo hizo antes que yo. Bueno, lo ha hecho mucha más gente, pero digamos de una forma concreta. El cómputo, sobre todo, de novelas sobre guerra. Claro. La profesora Maris Bertrand de Muñoz, yo no sé, llevaba 5.000 claro que sí. novelas, una barbaridad. Sí, ¿no? Eso sí, pero me refiero al modelo galdosiano. Max Aub contó la guerra civil en 6 novelas inspiradas en el modelo de los episodios. El laberinto mágico, que son 6 novelas maravillosas. Sí, maravillosas. O sea que para mí, en aquel momento, yo me sentí una mujer muy feliz y muy afortunada, porque me pareció que era una tradición inmejorable. O sea, poder enganchar mi pequeño vagoncito a esa tradición
me hizo muy... Pero tu pequeño vagoncito feliz. estaba muy fundamentado en lecturas, porque Eso sí. cantidad de lecturas Sí. que te han llevado a tener una visión que tampoco fuese muy inverosímil de la realidad que en aquellos tiempos estaban ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo, en 2002, cuando empecé a pensar en escribir El corazón helado, me enganché a la historia contemporánea de España. Me enganché porque es que fue como los niños que se enganchan. Claro. O sea, fue como una fila enorme de fichas de dominó que se cae una y se caen todas. Cada libro que leía me obligaba a leer 4 libros más. Cada uno de esos 4 libros me obligaban a leer 4 libros más. Y desde entonces leo de todo. No he leído solo novela. He leído novela, he leído historia, he leído memorias, he leído biografías, he leído reportajes de aquella época, del exilio, del interior, de un bando, de otro, contemporáneos, de los años 80. Me interesaba mucho también la visión de todo este periodo de las novelas que aparecieron en los 70, justo cuando empezó la transición, quiero decir. Bueno, y de los 80 y de los 90, y de todo, y del exilio francés, y del americano. Y de... Eso para que el lector vea cómo que parece que esto surge ex nihilo, sino que realmente el escritor, si no tiene a alguien que le ayude, por no emplear la palabra, que no es tu caso. No, eso también te lo quería decir. A mí, claro... ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer esto porque yo soy historiadora de formación. Claro. Es que ahí se nota, yo creo, porque hay una labor historiográfica, sociológica incluso, porque claro. Porque yo estudié historia y yo creía que la carrera no me había servido para nada, pero luego la vida me ha puesto en mi sitio, claro, como a todo el mundo. Y yo creo que el hecho de ser historiadora, por un lado, hace que yo disfrute muchísimo documentando. Claro. Yo respeto mucho que haya escritores que tengan documentalistas, pero yo jamás tendré un documentalista, porque me gusta más escribir. Pero lo segundo que más me gusta es buscar información. Y no me importa... Y conociéndote a ti, no vas a dejar que nadie meta mano en el terreno. Es que no de me tu importa, escritura. ¿no? Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tampoco sería la misma óptica, ni sabrían exactamente qué buscar. Yo sé exactamente qué buscar. Claro. Pero yo en la facultad aprendí muchas cosas. Y a mí me grabaron a fuego en la cabeza lo que es la objetividad para un historiador y lo que es la honestidad para un historiador y lo que es la lealtad con la verdad histórica para un historiador. Y eso hace no solo que me apoye tanto en los libros de historia y en los historiadores contemporáneos. Yo tengo muchos amigos historiadores a los que les doy un coñazo infame a los pobres, porque les estoy llamando todo el tiempo, no para que me cuenten cosas, sino para que me digan qué puedo leer, ¿no? ¿Quién es especialista en esto, en lo otro? Entonces, ¿no? Como consejeros un poco, este ¿no? ciclo de esas 3 novelas y las 3 que faltan, ¿se podrían considerar como novela histórica tan de moda y tan en boga? Yo creo que no. A ver, es una ficción basada en hechos reales. Exactamente. Pero lo que se entiende por novela histórica, las definiciones ya se sabe que son odiosas y que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero en general yo tengo la sensación de que en una novela histórica, la historia, por medio de grandes personajes históricos, es la protagonista y el tema central de la novela. Y en estas novelas, como los episodios de Galdós, el tema no es la historia, sino la vida cotidiana de la gente en un momento histórico determinado y la experiencia concreta de unos personajes de ficción en un momento histórico determinado. Que el momento histórico lo determina todo, desde luego, como lo que vivimos ahora mismo. Claro, un momento histórico lo determina todo. Sí. Pero no es novela histórica en el sentido de, pues yo qué sé, la vida de Nefertiti y todas estas cosas que entendemos como novela histórica. Bueno, y si pasamos ya un poquito en el tiempo que nos queda a analizar cada una de las 3 novelas, en Inés y la alegría, ¿cuál fue tu objetivo fundamental? Inés y la alegría nace, es la primera novela de la serie y de alguna forma la que le da sentido a la serie porque nace de un shock tremendo que yo tuve al leer en un libro de un historiador español, en el epílogo, sin darle mucha importancia, que en octubre de 1944 4.000 soldados republicanos que habían luchado con los aliados contra los alemanes cruzan los Pirineos, toman el Valle de Arán y lo tienen 9 días. Entonces, aquello era realmente como una especie. Yo en ese momento tuve una especie de taquicardia, que seguro que no la tuve, pero yo recuerdo ese momento como un momento de taquicardia doble. Porque yo me hacía 2 preguntas. Primero, ¿cómo es posible que hicieran eso? Pero sobre todo,
¿Por qué? Yo no lo sé. O sea, sí. ¿En qué clase de país se puede esconder una cosa tan grande? Claro. Porque tú puedes esconder un cadáver que aparece en una cuneta. Eso lo puedes esconder. Pero 4.000 hombres tomando un valle. Entonces, valle, claro, eso me impresionó mucho y me pareció que era fundamental contar esa historia, porque es una historia que si no hubiera ocurrido en España, Hollywood habría hecho 3 películas. Claro, ¿ya? Sí, claro. Y aquí era totalmente desconocida. Entonces, en La invasión de Harán demuestra muy bien cuál es mi óptica como escritora de los episodios, porque yo ante todo soy escritora. Mi compromiso fundamental es con la literatura. Y yo tengo que escribir buenos libros, esa es mi misión. Pero claro, para un narrador, encontrar un filón, o sea, encontrar una historia que es una novela en sí misma y que no se ha contado nunca, eso es una tentación irresistible. O sea, realmente no hay nada más insuperable para un escritor que una cosa así. Pero además, la historia del Valle de Harán y las demás que cuento aquí, a mí me daban una oportunidad de satisfacer un impulso moral al mismo tiempo, ¿no? De decirle al lector español contemporáneo, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivía esta gente y esta gente y esta gente y hicieron esto y lo hicieron por ti. E incluso en un país como este, que no tiene políticas públicas de memoria y que jamás ha agradecido el esfuerzo de los resistentes, que más bien se comporta como si aquí no hubiera resistido a nadie, pues era una forma también de darle gracias. O sea, que son 3 impulsos en uno. Y que no tiene nada que ver con aquello que muchas veces se dice en la novela histórica. Claro, como no hay ficcionalidad, no hay... Claro, no, aquí... Fíjate si hay ficción que la historia de una invasión militar la cuento desde la óptica de una mujer que roba un caballo y una pistola y hace 5 kilos de rosquillas y se va a unir a los guerrilleros y se acaba convirtiendo en la cocinera del cuartel general. Enlazado con el niño del lector de Julio Verne, sí. Que es un título un poco, ¿verdad?, que puede parecer un poco chocante, ¿no?, a quien no lo conozca. Bueno, el lector de Julio Verne es una novela también de aventuras y es también un libro de amor a los libros y sobre todo un libro de amor a la literatura de aventuras, ¿no? Por eso le puse ese título. El protagonista es un niño de 9 años que vive en la casa cuartel de un pueblo de Jaén. Hijo de un guardia civil. Eso se desarrolla en los 40, ¿no? Entre el 47 y el 49, que son los años que los historiadores de la guerrilla llaman el trienio del terror. Porque fue cuando la Guardia Civil comprendió que a los guerrilleros en el monte no les iban a poder coger y se dedicaron a hostigar de una forma muy cruel, muy sistemática y muy desconocida a la población civil de los pueblos donde los guerrilleros bajaban, claro, a descansar, a habituallarse y a buscar todo. Entonces ese niño está ahí viviendo una realidad horrible, está partido por la mitad por una contradicción insuperable. Y que es muy difícil, ¿no?, ponerte en la óptica de un niño, porque por mucho que tú recuerdes tu niñez o hayas conocido niños, el poder plasmar de esa manera que lo haces tan vestir ese personaje con esos años, ¿verdad? Hay un origen biográfico, ¿eh? Yo tengo un amigo, lo he contado muchas veces, que era hijo, yo no lo sabía, pero un día hablando de la vida me contó que él se había criado en una casa cuartel en un pueblo de Jaén y fue el primero que me habló de Cencerro, el legendario guerrillero al que admira Nino. De alguna forma... Era portugués, además, ¿no? No, era de Castillo de Locubín. Era de allí, no, él no era... Habrá algunos que sí fueran, pero él no, él era nativo. Entonces, bueno, pues... ¿Qué pasa? Que es que para mí era muy importante que contar esa historia desde la óptica de un niño. Porque esa novela es una novela extremadamente sangrienta, extremadamente cruel, muere mucha gente. Pero si lo hubiera contado desde la óptica de un adulto, habría sido mucho más truculenta, habría sido mucho más panfletaria, inevitablemente, de lo que es. Pero como Nino es un niño que no entiende lo que pasa, pero lo tiene que vivir porque es su propia vida y él está siempre dividido. Una vida escindida, claro, entre la visión del padre y lo que quiere a su padre y lo que hace su padre, entre lo que él sabe pero no querría saber del mito que él se configura con este personaje, con este guerrillero, ¿no? Claro, y lo que no además sabe es la aventura, y querría ¿no? saber. El guerrillero es la aventura, claro, ¿no? Es la libertad, sobre todo en un pueblo donde nadie puede elegir su vida, en un pueblo donde nadie es libre de hacer nada. Los del monte hacen lo que quieren y el niño se da cuenta, ¿no? Y también ahí, hablando de todo lo que hemos hablado al principio, claro, la literatura
es una válvula de escape para mejorar su vida, para ser más feliz. Claro. No, por eso Nino es el lector de Julio Verne. Y de ahí a Manolita. Manolita. Las tres bodas de Manolita. Bueno, es curioso porque las dos anteriores son zonas rurales, además eso me agrada verlo en una escritora de la talla de Almudena Grandes, en cualquiera, pero que se dedique también a las zonas rurales, porque parece que todas las novelas son urbanas, y no. Y en esta, Las tres bodas de Manolita, que se desarrolla en Madrid, es en los años... Entre el año 40 y el año 50. Claro, digamos que como la óptica de toda la serie es la resistencia, las dos primeras novelas, que pasan en la década de los 40 también, pero al principio, pues están muy vinculadas a la resistencia armada, ¿no? Que fue como el gran acontecimiento de la resistencia al principio, ¿no? En cambio, Manolita ya es una novela de resistencia civil. Es una novela de pequeños militantes, que viene a contar cómo la resistencia contra el franquismo se fundó en un sitio tan absurdo, tan precario y tan peligroso como las cárceles. Las cárceles. ¿No? Y es una novela de cárceles, aunque el escenario principal... sea Madrid. No, y también no es el interior de la cárcel, es la cola de la cárcel. La cola donde las mujeres esperan para llevar paquetes, para ver a los presos, y donde Manolita, que es una chica muy joven y muy desarmada, que se le ha caído el mundo encima porque meten preso a su padre, su hermano se esconde, su madrastra va presa también, y ella está totalmente desarmada y no sabe cómo resolver su vida, la de sus hermanos pequeños que están a su cargo. Pues ella en la cola de la cárcel aprende que la felicidad es una manera de resistir y que la alegría es un arma más importante que el odio, y que todas esas mujeres que van a la cola de la cárcel como si fueran de paseo y se cuentan chistes y tal, lo que están haciendo es política, y lo que están haciendo es resistir. Y no solamente política, sino también a ella personalmente. Y la vida, claro. Y vivir con dignidad, y vivir con esperanza, ¿no? Porque sin esperanza no hay dignidad. Ese es el trasfondo, es curioso porque son personajes, la verdad que fuerte, la situación difícil, como podemos comprobar, pero no son personajes desesperanzados, para nada. No, eso es importante. Yo digo siempre que yo no quiero contar la historia de los vencidos. La historia de los vencidos se ha contado muchas veces, la ha contado mucha gente. Yo no quiero contar la historia de los vencidos, yo quiero contar la historia de los resistentes. Y la tristeza no tiene nada que ver con la resistencia. Por eso la primera novela de la serie se llama Inés y la alegría. Los resistentes son gente mucho más feliz, y yo creo que eso es verdad, ¿eh? Yo creo que a pesar de que ahora parezca una tontería, no, porque como luego la transición fue tan fácil y luego ha ido todo tan bien, pero realmente soportar una dictadura de 37 años, yo creo que la gente que resistía era más feliz, estaba más viva, vivía más intensamente. Y son tres puntos de vista distintos. Un colectivo, eso, el guerrillero del Valle de Arán, el niño que está al otro lado. Manolita, mujer. Sí. ¿Cuál va a ser el próximo? Pues la próxima va a ser una novela de espías, que está muy bien. Que el hecho real es una red de evasión de criminales de guerra nazis, una historia muy poco contada y muy ocultada porque es muy indigna, pero en Madrid funcionó a partir del año 45 hasta el año 54 una red de evasión de criminales de guerra y de dirigentes nazis que mandó a muchísima gente a Argentina hasta el año 54, cuando llegó aquí Eisenhower y le dijeron a Franco, bueno, tú ya paradito, ¿no? Pero que no solamente se ocupó de eso, sino también de garantizar las condiciones de vida, el bienestar de los alemanes que eligieron quedarse aquí, que fueron bastantes alemanes y europeos nazis de nacionalidad no alemana. Esa es la historia real, y la historia de ficción es que voy a meter a un exdiplomático de la República, un agente del gobierno en el exilio, le voy a infiltrar en esta red como si fuera un nazi, con una identidad falsa. Entonces la novela cuenta la historia de tres impostores. El amigo del espía, que es el protagonista de la novela, que es un médico que no puede ejercer, solo ejerce clandestinamente, y es el que se encarga de organizar esta infiltración, el que se infiltra, y el verdadero propietario de la identidad con la que se infiltra el agente. Pero contabas que ahora entre toda esta... ¿verdad? Entre cólico y lechuga. Entre cólico y lechuga te ha surgido de pronto un libro, sí. Libro. Yo ya dije que si en algún momento me pasaba esto lo escribiría, lo dije, y ha pasado, porque mi editor quería hacer un libro de artículos. Porque yo es verdad que quizá porque como escribo tanto sobre el pasado en las novelas,
en mi página del País Semanal, que hago prácticamente ficción, hago cuentos, he escrito mucho sobre la actualidad, porque era como la posibilidad de escribir sobre lo que pasa ahora mismo. Entonces mi editor dijo, vamos a hacer un libro de artículos, pero a mí el libro de artículos, no sé, me pareció un poco, y como lo que me gusta es complicarme la vida, le dije, no, déjame, que le voy a dar una vuelta a ver si los enlazo, con lo cual me ha salido una novela muy distinta a las que he escrito hasta ahora, porque es una novela fragmentaria, es una novela que está escrita en presente indicativo, porque es una mirada de urgencia sobre la realidad, es otra forma de narrar, pero sin embargo la óptica es la misma que la de los episodios, porque escribo sobre resistentes contemporáneos. ¿Y qué título le vas a poner si es que ya lo tienes? Se va a llamar Los besos en el pan. Recordando aquella costumbre de cuando éramos pequeños y había que besar el pan cuando se caía al suelo. Los besos en el pan. Pues muy bien, muchas gracias por Muchas gracias a vosotros, como siempre. Estaremos atentos, pues muchas gracias. Ha sido un placer contar en este programa de la UNED con Almudena Grandes, de los grandes de España. Y con todo derecho. Escritora de raza, como decía al principio, enamorada de la literatura y la escritura, y un placer para los lectores. Y gracias a José Romera Castillo, que es catedrático de literatura española en la UNED. Muchas gracias por... Y sobre todo que le gusta la literatura. Esto es, que disfruta. Muchas gracias a vosotros dos. Gracias como siempre. Pues hasta una nueva ocasión, que espero que la haya. Gracias. Termina aquí la entrevista con la escritora Almudena Grandes. El libro que comentaba en la conversación, Los besos en el pan, ya está publicado y se puede encontrar en cualquier librería. Les recomiendo acercarse a la obra de Almudena Grandes porque cada libro de la autora es un ejercicio de reflexión y proximidad al mundo que nos rodea. Un compromiso ético con la escritura y los lectores, una complicidad que nos ayuda a aprender y a vivir otras vidas.